Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos acá en este primer episodio muy emocionados realmente. Emocionados por poder contar todas las historias que tenemos para contar hoy. Además, con esta mesa de lujo. Mesa de lujo que nos invita hoy, que nos convoca para hablar de la pasta, cuando no. Este espacio de esta serie de podcast, que estamos debutando el día de hoy. Van a ser 4 episodios. El episodio 1 va a tratar de gastronomía y va a tratar de Italia también. Tenemos una mesa que tiene una fuerte influencia de Italia por los invitados que tenemos el día de hoy con nosotros. La intención de hacer esta serie de encuentros es la de conocer mejor a este apasionante producto del cual nosotros estamos perdidamente enamorados, porque realmente es así. Tenemos mucha pasión por esto que hacemos. Y por esa pasión que tenemos lo queremos contar y lo queremos difundir. Y hemos encontrado a las personas correctas para brindarnos esta información y este conocimiento. Los voy a presentar. Tenemos a Marina y a Nico de Cookit. ¿Cómo andan, chicos? Buenas, ¿qué Hola tal? Juan, hola Leo, hola a todos. ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, ellos son especialistas en comunicar gastronomía, también en cocina. Tienen el canal Cookit y bueno, vienen trabajando con nosotros. Gracias por venir. Es un placer tenerlos en la mesa. Placer nuestro también. Y Leo Fumarola. Leo es chef italiano, dueño del restaurante Ladeso. Leo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias también por estar presente. Un gusto, de verdad, de verdad. Que mejor hablar de pasta. La verdad que aprendemos mucho. Hace muchos años que nos conocemos con Leo, hace bastante que nos conocemos con los chicos de Cookit también, con Marina y Nico. Y cada vez que nos encontramos con ellos aprendemos muchísimo. Y bueno, la verdad que toca hablar de la industria de pasta en Argentina y toca hablar de Italia también. Porque aunque seamos industrias rivales, si se quiere, porque ambos vendemos lo mismo, ambos competimos en cierta forma, pero tenemos mucho que aprender de Italia, sin duda. Y además, cuando se habla de pasta, se habla de Italia. Nosotros tenemos una fuerte influencia de la cultura italiana. Nuestra gastronomía está fuertemente influenciada también. Y quizás hay muchas cosas que las damos por sentadas. Y vamos a ver si son tan así. Vamos a tratar de averiguar hoy si efectivamente esta foto italiana que tenemos nosotros de la pasta del domingo se corresponde con la idea que tiene Leo de la pasta en su país, en su cultura y en su propia vida. Leo, te pregunto, esto de la pasta de la nona, la pasta del domingo, que nosotros conocemos, este ritual tan bonito, tan hermoso y tan arraigado que tenemos en nuestra cultura argentina, de la pasta amasada, palo de amasar, pasta laminada, al huevo, cortada a cuchillo, con salsa de tomate, probablemente un estofado. ¿Cuánto te remite a Italia? ¿Y cuánto de eso es en realidad una adaptación local de algo que existía en Italia en algún momento? No, seguramente me remite a Italia al 100%. Es algo que se sigue haciendo, no quizá como antes, porque lamentablemente la nonna se murieron, esa nonna que amasaban a mano, cambió un poquito la cosa. Las familias son mucho más chiquitas respecto a cuando yo era chico. Ya no existen esa mesa de 50 personas porque hacen menos hijos. Y bueno, acá se sigue haciendo eso. Es algo que yo encontré acá también, me encanta eso. Pero bueno, hay otra realidad hoy, ¿no? Ya no se juntan tanto a amasar como antes. La mujer moderna ya trabaja, ya no tiene el tiempo como para que el domingo se ponga también a amasar. Y además... También hay que decir que en Italia hay muy buenos pastificio que preparan la pasta al huevo, como sea, para el domingo, ¿no? Entonces ya no hace falta tanto meterse y amasar. Sí, todavía se sigue comiendo junto,
con toda la familia y juntarse un poquito. Después la excusa es la pasta, porque en realidad lo que uno quiere obtener es juntarse con la nonna, los nietos, la tía, el tío. Perdón, el ritual de la familia, todos en la mesa. Claro. Eso sigue siempre, siempre, siempre. ¿Sigue en Italia al día de hoy? ¿En todas partes de Italia? ¿Más en el sur? ¿Cómo es? No, en general se hace en toda parte de Italia. Es normal que en el sur, que tra l'altro es mucho más parecido a Argentina, o sea, es un espejo de lo que es el sur de Italia. Argentina es un espejo de lo que es el sur de Italia, pero se sigue haciendo un poquito en todos lados, sí. Bueno, Quizás más en los pueblos, menos en la ciudad, también, pero todavía sigue. bueno, estamos hablando de cosas que también vemos acá, ¿no? El rol de la mujer, la vida más solitaria en las grandes ciudades. Claro, eso también, Cosa las que- inmigraciones de los chicos, de los jóvenes que se van a estudiar en la grande ciudad, entonces el domingo ya no están con la familia y un montón de aspectos, ¿no? Que eso hizo que se fueron cambiando con el paso del tiempo. Exactamente, exactamente. Marina, vos tenés familia italiana muy grande, orígenes italianos muy concretos. ¿Cómo vivían la pasta, el ritual de la pasta en tu casa? Bueno, es un poco esto de lo que veníamos hablando, ¿no? Yo prácticamente nací en Italia, pero acá en Argentina, porque es lo que te comentaba antes, que mi hermano, yo, mis primos, somos la primera generación de argentinos, ¿no? Pero viniendo de familia italiana. Y entonces en mi casa se comía fideos todos los días. Es un poco lo que hablábamos que, no, el ritual del domingo. No, era todos los días fideos. Y cuando yo era chica también me daba un poco de cosa porque en el colegio los compañeros, viste cuando la maestra te pregunta, ¿y qué comían el fin de semana? ¿Y qué hicieron esto? Y todos eran, comimos asado, hicimos empanadas. Y yo, fideos, ¿entendés? Y en su momento... Claro, fideos con calamar y mejillones, ¿no? Y yo me sentía como un extraterrestre en su momento, porque digo, no me adapto, como quiero vivir lo mismo que viven mis compañeros. Y hoy en día no, hoy en día siento que tuve un aporte gastronómico importante y que también yo creo que formó para lo que hoy me gusta hacer y lo que hago, ¿no? ¿Cómo? Vos tenías dos nonas, en definitiva. Sí, la nona de Nápoles y la nona de Ragusa. Exactamente. ¿Y hacían pasta las dos de la misma manera? ¿Qué encontraste en ellas como legado cultural? No, bueno, hay una de las recetas que fue una de las primeras recetas que empezamos a hacer en Cookit con Nico, que la nona de Ragusa, los cavatelli a mano. Y es algo que me gusta y que lo seguimos haciendo hoy en día en casa. Y es algo que gustó porque era una pasta sin huevo, rápida. O sea, la hacíamos con harina tradicional que compras en el supermercado, la mezclabas con agua y hacías pasta en minutos y ya estabas comiendo ese plato. Entonces la gente dice, che, no hace falta amasar huevo tanto tiempo, esto era mezclar agua y lo puedes resolver en minutos. Y era algo tan básico que ella lo comía en su familia prácticamente todas las semanas. ¿Cómo es esa pasta? ¿Cómo es exactamente? ¿Vos la conocés, Leo? Sí, es típica también de mi zona, o sea, es una pasta que se hace un poquito en todo el sur de Italia. ¿Por qué hay tanto formato de pasta? Uno se pregunta, ¿no? Cierto. Por la necesidad en realidad, porque no podían comer todos los días la misma pasta. Entonces fueron haciendo varios formatos, varias formas de secarla, variantes, con huevo, sin huevo, con un tipo de harina, con otro tipo de harina, porque la pasta no solo se limita a la harina en sí, porque sino puedo utilizar una pasta de harina de castaña, de ejemplo, en lo que es el norte de Italia, y otro tipo de harina de carrube, que eran muy típicas, que hoy se da al caballo el carrube, pero antes se hacía pasta, harina de garbanzos, o mezclarla con otra harina, ¿no? Pero era una exigencia que tenían, una necesidad de tener nuevo formato de pasta como para comer otra cosa. Variedad. ¿No? Variedad, claro. Una cosa que quiero aclarar importante del tema del domingo es, en Italia se come pasta todos los días, sí, pero eso antes no se comía carne durante toda la semana. Entonces el rito de la pasta con el estofado es del domingo porque es el único día en el cual se comía carne, ¿no? De acuerdo. Entonces sí, siempre con pasta, pero era el día que había la carne, sí. O sea que estofado el domingo en Italia, sí. Sí, Bien. sí. Y contame un poco, Leo, recién en la previa estábamos hablando de estas diferencias que hay de la pasta entre el norte y el sur de Italia, en la harina utilizada, en el huevo. ¿Me puedes ampliar un poquito? Sí, toda la cocina en realidad italiana, que después está equivocado decir una cocina italiana, porque la cocina italiana en sí
no existe. Voy a asfatar un mito, ¿no? Mirá. Cuando hablamos de cocina italiana, hablamos de cocina regional italiana. O sea, cada región, cada zona tiene un tipo de cocina distinta, que no está delimitada por el libro de geografía, sino que es una cuestión de territorio, ¿sí? Porque en determinadas zonas encontramos determinados ingredientes, en otras no se encuentran, en otras se repiten, y así diciendo, en una zona hay un clima, en otra hay otro clima. Entonces, esa variedad de pasta, ¿qué se debe? Se debe al tipo de territorio que hay en el norte de Italia. Hay principalmente harina común, harina, De trigo pan. sí, 3-0, 4-0. Y en el sur de Italia hay más semolín, ¿sí? Hay trigo para hacer semolín, que es trigum durum. Y además de eso hay una cuestión de vientos y clima, de sol, de calor. Entonces, en el sur de Italia hay más pasta seca porque antiguamente los pastifichos secaban la pasta al sol. Y Exactamente. con los vientos que se daban en esa zona de Italia, sobre todo en la zona de Nápoles, de Gragnano, donde están la mayoría de los pastifichos más importantes que todavía existen, artesanalmente hacen pasta seca. Después nacieron las grandes industrias de la pasta seca, donde se seca artificialmente. Pero la otra tiene un secado natural, entonces eso implica una mejor calidad a la pasta, porque cuando hablamos de pasta seca, cuanto más lento y más baja es la temperatura de secado, mejor es la calidad de la pasta. Más se preserva intacto las propiedades del trigo. Sí, exactamente. Así es. Bueno, en Argentina nosotros tenemos raíces italianas, lo venimos diciendo, lo hemos confirmado. Sin embargo, hay algunas diferencias en nuestra forma de relacionarnos con la pasta. Esta pasta del domingo, este ritual que en Italia se va perdiendo, acá todavía algo se conserva, y no solamente se conserva, sino que además nosotros tomamos esto como el paradigma de la pasta. Claro. Para nosotros, pasta por excelencia es esa pasta casera, laminada al huevo. Y en Argentina, incluso en el mercado de lo que es pasta de paquete, o pasta seca, o pasta industrial, eso sigue prevaleciendo. Nosotros tenemos como las dos escuelas conviviendo en este momento en nuestra industria de pastas secas. Está lo que llamamos la escuela argentina, que es esto, esta pasta laminada, pasta al huevo, tipo tallarín, por ejemplo, o un nido laminado, o un moño laminado. Y está lo que nosotros llamamos la escuela italiana, que es la pasta de prensa, tipo mostachol, penne rigati, Trafilada. trafilada, o espagueti, por ejemplo, que creo que es, en este momento en Italia es lo mayoritario y es, vamos a decir, la escuela italiana más difundida, la forma de consumo más difundida es esa. Entonces, Leo, quisiera que nos ayudes a entender un poco cómo es el hábito del consumo de la pasta en Italia. ¿Por qué llegan a estos per cápita tan altos? Donde en Argentina se comen aproximadamente 9 kilos por persona por año y en Italia tal vez más de 23. ¿Por qué? Bueno, ¿Sabes? acá últimamente todo dice, no, porque hay que dejar la harina, porque la harina hace mal, ¿viste? Entonces yo siempre digo, en Italia tenían que estar todos muertos, ¿viste? Si eso fuera real, ¿no? Quizá depende de la calidad de la harina, bueno, ya hablamos de otro tema. Pero sí, la pasta está presente todos los días, a veces 2 veces por día también, a veces mediodía y noche, pero en general se come al mediodía la pasta, es un plato de pasta todos los días, inclusive Bueno, el domingo. Ahí tenemos la respuesta, chicos. Se come pasta todos los días. Está bien. Pero pará, porque acá hay un mito, porque es lo que decía él recién. Está como últimamente la pasta, ¿no? Es como la pasta, no, y hace mal, y hay que sacar la harina, y esto. Y Italia tiene un índice de longevidad enorme. Sí, Así Y luego que- le da muy bajo. Tiene colesterol, te saca la pasta. Te corta el dedo, te saca la pasta, ¿viste? Y de obesidad, también, También muy bajo. bajo. O sea, quien ha viajado a Italia, realmente no se ve gente gorda. No se ve gente gorda para nada. O sea, la salud de los italianos parece estar bastante bien preservada. Sí, sí. Comen. Se come bien. Lo que pasa es dieta que mediterránea. Sí, pasaron hambre. Ujú. No es una justificación, sino que la realidad, pasaron hambre, entonces esa generación de gente de golpe empezó a tener todo
es como que se revolcó en la comida también, Claro. ¿no? Cuando estaba mi nonna viva, vos entrabas a la casa y tenía la comida para doguerra, ¿viste? Sí. Y no podía ni comer ella, o sea, ¿viste? Pero culturalmente la comida está presente todo el tiempo, ¿viste? Y la pasta más todavía. ¿Cómo se consume esa pasta todos los días? Vos decís al mediodía. ¿Es como entrada? ¿Es como acompañamiento? ¿Y con qué tipo de salsa? ¿Cómo No, es? nunca la pasta es un acompañamiento, sino que la pasta es protagonista principal del plato. En la semana se come primero la pasta y después para ahí, si te quedas con hambre, abrir la heladera, un poquito de fiambre. Es un poquito al revés, ¿no? Un poquito de fiambre o... Lo que haya a mano. Lo que haya, claro, ¿viste? Por si te quedaste con hambre. Entonces, Si no, Leo, perdón, vas a estar de acuerdo conmigo que odio cuando hacen el plato de fideos y una milanesa. no. Los fideos con milanesa. No, eso es la anticocina Aplaudo. italiana. O sea, Muy bien, estamos de una acuerdo. cosa- Primero porque no hay que, ahí sí entramos un poquito en la química, no hay que mezclar carbohidratos con proteína, ¿viste? Está mal mirá. eso, ¿viste? Por Sustento, acá tema tiene de sustento nutricional. digestión, ¿viste? Porque dice, la pasta me cayó mal. Y si te creo, si comiste medio kilo de carne al lado con otro medio kilo de queso rallado arriba, ¿viste? Cae La pesado. culpa no es de los fideos. Claro, Claro, los fideos. Partamos de la Más base. pesado los fideos. Bueno, ¿y con qué salsa? ¿Cómo se, digamos, ese plato de pasta diario? ¿Es con salsa de tomate o hay más? Principalmente comemos pasta con tomate, sí, eso es lo que más se come, pero después hay Lo que miles de pasta. Ahí volvemos. Tenemos salsas locales, cada zona está acostumbrada a comer un determinado tipo de salsa y se mezcla esa cultura. Hay una mezcla, de ejemplo, no sé, uno de los más conocidos en Argentina, pesto a la genovese, ¿sí? Sí. Y se come también en la Sicilia, sí se come, aunque ellos tienen otro pesto trapanese, por ejemplo. El pesto no es solamente el pesto de albahaca, tal cual lo conocemos en Argentina, porque en Oliva. Italia hay varios pestos. Ah, mira. Todo lo que se pesta es un pesto, ¿sí? Claro. Bien. Puede ser de ricota, Estar, de cuando usa el remolacha. mortero para molerla. Eso, no es solamente, porque con lo que nosotros conocemos en Argentina es el pesto a la genovese. Está el pesto de tomate, pesto de... De rúcula, claro. de remolacha, De espinaca. de berenjena, o sea. Muy interesante. No sabía que todo lo que se pesta es pesto. Claro. El Muy pesto bien. viene de pestare. Y bueno, hablando de eso, chicos, ustedes, como hablamos con Leo de cómo se consume la pasta en Italia, ¿cómo se consume? ¿Qué nos pueden contar ustedes de cómo se consume la pasta en Argentina? Tanto para bien como para mal. Desde las salsas más utilizadas, las más populares, cómo se cocina, qué errores se cometen, qué se podría mejorar. ¿Qué me pueden decir? Bueno, de los errores, te dije antes, el tema de agregarle aceite al agua de cocción. No, Okay. el aceite no va en el agua de cocción. Bien. Al contrario, sí. Anotamos. Anotamos, sí, por supuesto. Leo, ¿me seguís? Sí. Vamos, bien. O al usar una cantidad de Aceite. una olla grande para cocinar la pasta, a veces, o sea, una olla chiquita, ponen medio kilo de pasta y que te termina pegando, baboso. También el punto también, a veces la gente la cocina un poco más. La pasta queda muy babosa, es como pasa con el arroz también, que lo pasan o lo enjuagan y cosas así. Pasa Sacamos mucho. el agua, sacamos los fideos del agua, no los pasamos por agua fría. Claro. Bien, No. mire toda la información que nos están dando. Rápidamente, anoté. Aceite al agua, No, no. No. Pasarla, tampoco. tampoco. Menos todo. Olla Lavarla, grande también para olla grande, Claro. no lavar la pasta, La al sal, sacarla. cocinarla con la sal y no agregarle sal al final. claro, Exacto. Eso es Ah, claro. imprescindible. Bueno, recién Agua hirviendo, decía- otro error Claro. muy común es que el agua no esté hirviendo. Tiene que Tiene que hervir. estar. Tiene que hervir sí o sí el agua antes de tirar la pasta. ahí tenemos todos datos muy importantes, porque por lo que me están diciendo yo puedo inferir de que en la diaria del argentino nosotros maltratamos un poquito la pasta. Yo siempre hago un chiste que el argentino tira la pasta, se va a hacer la ducha y después la va a usar. Bueno, es verdad, tenemos que aprender a es no que solamente a después, tratarla. Disculpame, que después también esto incide en que decís, no, esta marca es mala. No, la marca no es mala. Sabés cómo utilizarla, utilizala bien, ¿no? Porque
o saber el punto, porque también nosotros decimos 7, 8 minutos de cocción, pero depende la marca, la pasta, el tamaño también, porque hay pastas que son muy finitas, otras son más gruesas, depende el tiempo de cocción que tengas, cómo va a estar. Entonces siempre hay que probarlo. A partir de los 6, 7 minutos ya probarlo y de ahí ya te vas dando cuenta si le falta o no le falta. No hace falta revolear el espagueti contra la pared para No, que se... también. Eso, No eso de revolear el espagueti en la pared. ¿Qué tema, no? Porque es mito ese, ¿no? Más o menos. Tema del dente, bueno, Claro. eso es como, viste, todos dicen, no, una moda o los italianos comen la pasta al dente. Bueno, hay varios motivos por los cuales comemos la pasta al dente. A ver. Primero es una cuestión de gusto, de textura, o sea, nuestro cerebro necesita masticar, no ingerir cosas líquidas, ¿no? Necesita masticar, eso hace que nos pone contento, Sí. ¿viste? Como cuando comemos algo crunch, una papa frita, lo mismo nos pasa con la pasta. Cuando nosotros mordemos la pasta, no nos da felicidad. Nos da placer. Nos da placer. Y otro tema es un tema de digeribilidad. Cuando la pasta más al dente está, más rápido se digiere y menos mal hace. Ok. Por eso Tema de comiendo salud. tanta pasta, seguimos siendo flacos, ¿no? Porque Se digiere bien. claro, se digiere bien y se absorbe menos, el cuerpo lo absorbe menos respecto a una pasta pasada. De acuerdo, de acuerdo. Y voy a hacer además una observación como parte de la industria de las pastas. Muchas veces nosotros decimos guíate por lo que dice tu paquete de pasta, guíate por la indicación de cocción que da el fabricante. Pero yo les puedo decir que no siempre Es relativo eso. es muy relativo, porque a veces el fabricante da una recomendación de cocción que si uno la respeta, la pasa a la pasta. O sea, dice 7, 8 minutos, por ahí es una pasta finita y se termina pasando. Entonces la recomendación en realidad es vayan probando la pasta. Claro, eso es lo esencial. Sí. Y claro, como decían ustedes, chicos, como decía Marina, después si la pasan, toda la pasta va a ser mala. Y también hay otro punto que va más allá de la cocción que tiene que ver con la elección de la pasta. Nosotros consideramos, por lo menos tenemos bastante, digamos, conocido el hecho de que cuando se para frente a la góndola, el consumidor dice, bueno, agarra cualquiera, total, cualquier pasta es igual. Todas las pastas son lo mismo. En Son Argentina, todos fideos. Claro. como después el argentino, entiendo, tiene estos vicios, entre otros, no solamente errores de cocción, sino que además te pone muchísima salsa, Claro, muchísimo queso rallado. también. Entonces, claro, después la pasta sea buena, no sea buena, la pasaste, no la pasaste, Quedó todo parece, abajo una de... pilita de salsa. parece de rica Bueno, pero igual. a nosotros nos pasa mucho de compartir recetas y saber que la gente por lo general no sabe no sabe todavía diferenciar entre harina 3.0 y 4.0 también. Es como, ¿de qué diferencia entre una y otra? ¿Para qué uso una? Y ya hace años que se vienen usando esas dos harinas para casi todo, ¿no? Y ¿No nos tengo pasamos con la pasta. 4.0? ¿Puedo utilizar harina 3.0 No. Y ¿Leudante? depende de qué vayas No. a usar, claro. Y en la pasta es igual, si vos lees el paquete te viene, claro, dice pasta base de harina 4.0, y otro te dice pasta de sémola de trigo candial, entonces como que vas ahí ya sabes cuál es de una manera y cuál es de otra, pero mucha gente no sabe que uno es harina y el otro es sémola, quizás le da lo mismo, entonces también ahí está la calidad que quizás no sabe reconocer en la góndola. Esa pregunta me parece clave también para los dos, tanto para Leo como para ustedes, chicos. ¿Hay conocimiento o qué grado de conocimiento hay en el público respecto de lo que es la pasta de trigo duro o la existencia del durum o del candeal? ¿Hay conciencia en el público de eso? ¿En qué medida? No, Yo creo que no. muy baja. Muy baja, muy baja. Hoy hay un pequeño conocimiento, o sea, como que se está globalizando también la idea del trigum durum, del trigo candeal, perdón, en Argentina. Empieza, porque de hecho en los paquetes de pasta en muchas marcas está escrito hoy eso. Entonces la gente empieza a preguntarse qué es, qué no es. Aunque hasta hace un tiempo acá se confundía mucho el semolín con la harina, pensaban que el semolín era una harina molida un poquito más gruesa. Me ha pasado con expertos, con cocinero también. Bien. No vamos a dar nombre. No, Sí, no. yo ni me acuerdo, pero decían no, porque el semolín es que está molido un poquito más Claro, grueso y sí. el mismo trigo. No, ojo, no es No es lo mismo. el mismo, ¿no? Ya hablamos de dos ingredientes distintos. Son dos trigos distintos. Son dos trigos distintos.
Sí, en Argentina, bueno, el consumo de pasta de trigo duro, de trigo candeal, ronda aproximadamente el 20 al 23 al 25% del mercado nacional. En su momento ha llegado a rozar, en los años de más bonanza económica, ha llegado a rozar el 40%. Pero en Italia es el 100%. Pero ¿cuánto hace que hacen pasta de paquete con semolina? Bueno, el sector de la pasta empezó una transformación, diría, desde los años, desde los primeros de década del 2000. O sea, el 2003, 2004, 2005, empezó una transformación bastante importante del sector. Siempre hablamos nosotros que se salió del paradigma del volumen y el precio. La pasta históricamente en Argentina siempre fue paradigma de volumen y precio. Hoy se intenta buscar variantes. Y mismo el público consumidor, es algo muy importante esto también que le voy a decir, hasta diría que rechaza la pasta, por más que tenga un precio espectacular, si la calidad no es buena, el público no la compra. O sea, vos hacete un ofertón de pasta, ponete pasta a 500 pesos, Sí. la gente si la calidad no le responde, no le importa el precio, la gente, aunque sea en un contexto de escasez económica, prefiere pagar 150 pesos más, Y ya, pero llevarse la pasta que le responde mejor. Y bueno, desde esos años, 2005, 2006, 2007, creció mucho la industria fideera, creció mucho el consumo también. Yo pienso que por lo menos, quizás hasta lleguemos a números cercanos a haber duplicado nuestro consumo respecto a lo que era el año 2000 a lo que son los años actuales. Se duplicó. Y se demanda más calidad. claro. Porque cuando algo se consume mucho, también se consume porque es bueno. Porque la gente compra algo cuando le gusta, cuando le da placer y le da satisfacción. Y ahora no solamente estamos como industria metidos en una carrera de más calidad, sino que además de más variedad. Por eso les preguntaba recién cómo ven la respuesta del público ustedes a lo que son las nuevas propuestas, a lo que son las nuevas recetas. Hablamos recién de reversionar los clásicos, reversionar la pasta con manteca, por ejemplo. Y nosotros estamos pensando que tal vez el pesto sea un camino posible para darle más ocasiones de consumo al producto. Es decir, salgamos por un minuto de lo que es la salsa de tomate, salgamos por un minuto de lo que es la manteca, que son las variantes más conocidas, y empecemos a diversificar. La crema. La crema. Bueno, por supuesto, la crema, y empecemos a ver otras cositas, pero cosas que no sean tampoco tan disruptivas, porque el pesto más o menos son ingredientes conocidos, fáciles de conseguir. Si vos, como hablábamos recién con ustedes, propones una pasta que está buenísima, que es fácil de hacer, pero con anchoas, Claro. tal vez la gente no se engancha. ¿Cómo lo van viendo ustedes esto a partir de las propuestas que hacen en su canal? ¿Con qué la gente se engancha más, menos, cuando hay más consultas, o la gente que le gusta más? Siempre a la hora de innovar. la practicidad y lo conocido es lo que más gusta, porque vos vas a los ingredientes que conoces o que ya probaste y sabes cómo son, ya los ves y te da ganas de consumirlos. Y aparte, si la receta es práctica y la preparás, por ejemplo, si hicimos las dos versiones de pesto, hicimos una pesto al mortero, paso a paso, también con nueces, no lo hicimos con piñones, lo hicimos con nueces como para también que sea un poco más amoldado. Adaptarla acá, Claro. ¿no? Exacto. Y hicimos la versión después con mixer. Hicimos las dos y con buen resultado las dos, para también mostrando un poquito de técnica, no solo meter aceite y mixear albahaca, sino hacer un proceso para que todo tenga cremosidad y demás. Y la gente se copó con el mixer. Porque no quieren estar con el mortero media hora. No todos tienen en casa un mortero. Claro, En general, ¿no? todo tiene un mixer. Claro. Eso. Entonces, de ahí la practicidad es donde juega mucho en saber qué es lo que va a ser práctico para la persona que tiene que ir y comprar el paquete de fideos y hacerlo en la casa después. No se va a poner a aplastar la albahaca. Lo va a hacer 1, 2, 3 que les gustaría probarlo así, pero el real fuerte va a ir a lo práctico. A la practicidad. Claro. Y recuerdan, ustedes han hecho muchas recetas con pasta en estos años, son bastante especialistas. ¿Recuerdan alguna que haya llamado la atención? ¿Recuerdan algo que haya digamos, explotado en likes o en consultas o anécdotas que tengan en relación a esto? Hay una que tenemos que a mí me llama mucho la atención, porque cuando la vimos estaba de moda. Yo dije, esto no va a funcionar. Pero bueno, justo estábamos trabajando con una marca de queso, trabajamos con una marca de queso feta,
y era poner el pedazo de queso feta, lo ponías en una fuente para horno. Eso, para queso feta es un queso tipo griego, que es raro en el país, es un tipo de queso que se consigue, es además de tambo acá de Lincoln y todo, se produce acá, Ok. pero es un tipo de queso raro para el paladar argentino, para lo que es las góndolas, no es un queso que sueles ver en las góndolas. Es un queso intenso, saladito. De cabra. Y acá se hacen de vaca. Pero tiene una particularidad, es saladito, es sabroso y se desmembrana, es medio una pasta semi blanda. ¿Cómo se llama? Queso feta. Queso Queso feta. Ahora, Bueno. cierro paréntesis. Y entonces pones el pedazo de queso, nosotros le pusimos tomates cherry, le pones especias, nosotros tenemos tenemos fondo en casa, entonces utilizamos especias frescas, pero podés poner secas también si querés, ajo Sí. y un poquito de aceite de oliva al horno. Sale eso del horno, mezclas todo. El tomate ya está asado, todo dulzón, desarmado, el queso feta se empieza como casi fundido, no se funde como una mozzarella, pero está como a punto cremoso. Encontrás tropezones de queso, pero también se te va haciendo una pastita. Y le tiras un poquitito del agua de cocción, tiqui tiqui, fideos. Y se mezcla todo. Yo dije, esto no va a gustar. Y a la gente le encantó. Me encantó el hecho de meter todo al horno, sacarlo, mezclarlo con la pasta y servirlo, era como la practicidad, ¿viste? Sí. Y además justo estamos usando un ingrediente poco conocido, pero en sí toda la gente lo tomó como... Poco conocido, pero está dentro del rango del gusto local. Sí, pues, Sí. haberlo cambiado con otro queso. Claro. Claro. Sí, obvio. Bueno, hay otra también. Pasta a la vodka, Ah, también. Mirá. que la puso muy, muy de moda una modelo en Estados Unidos, la pasta a la vodka. Yo cuando dije esto, ¿Qué es eso? y cuando lo probé me encantó. En casa lo hacemos bastante seguido, así que... Tiene crema. sí. La conocemos muy bien. En Italia hubo como un utilizo de la crema en los años 70, 80, Ajá. como una influencia de la cocina francesa, Mm. y había mucha pasta con crema, que como un utilizo, y después, bueno, la borramos. Se fue. Se fue yendo. Sí, Así como llegó, se fue. Y entre los cuales estaba la pasta, la vodka de salmón, mucho. Era Bueno, muy influencia rusa eso, ¿no? De vodka, salmón, ¿o no? Sí, bueno, siempre, no es que Italia es cerrada al mundo, o sea, siempre en Italia usamos banana, Claro. sin embargo no hay una planta de banana. Claro, no Tomamos mucho café, sin embargo no hay ni una planta de café, o sea, Claro. damos chocolate y no hay chocolate, o sea, por lo cual estamos Siempre abierto, mente abierta. al resto del mundo, no es que... Son más cerrados con lo propio, quizás. No me toques esta salsa o esta pasta, no me la mezcles con... Pero porque ya está pensado todo, o sea, Claro. no hay forma de mejorarla. Por más que, viste, la pruebe de las 50 veces, ya está probado 200.000 veces, entonces no hay una forma de Claro. mejorarla, ¿no? O sea, entonces, Ya tuvo todo su su laboratorio. prueba, claro. claro, viste. Bueno. Y para ir cerrando la conversación, me gustaría preguntarte, Leo, ¿cuál es, vos que sos especialista, tu restaurante se especializa en pasta, entre otras cosas, creo que también en pescado. Pescado, fruto de mar, sí. ¿Cómo son tus propuestas de pasta? ¿Cuál es tu plato estrella? ¿Cuál es algún plato que tal vez has co-creado en combinación con la gastronomía local o con ingredientes locales, o que has descubierto en Argentina y te lo has apropiado? Contame un poco cómo es tu... No, partimos dal concetto che io aprì mi ristorante porque quería hacer cocina italiana de verdad. Entonces, no, en ningún momento traté de adaptar a lo gusto de argentino, ¿no? O sea, lo mío es cocina italiana 100%. Es cocina tradicional, regional, como decía antes, pero también una cocina italiana del día de hoy, ¿no? Porque hay algunas cosas que fueron cambiando con el tiempo. Por eso la adesso, el nombre la adesso, que significa lo de ahora. Porque es una cocina italiana también del año 2000 en adelante, ¿no? Sí. Bueno, donde, no sé, de ejemplo, antes para hacer una cocción se tardaba 10 horas, 15 horas, con mucha grasa. Bueno, hoy todo eso no se usa. Como decía la crema, antes se utilizaba crema, hoy no se usa más. Pero por una cuestión de alimentación, la gente está más consciente con eso. Mucha verdura, sí, ya se usaba antes también, mucha verdura en Italia, eso no cambió. Pero volviendo al tema de la pasta, o sea, tenemos pasta de plato tradicionales y plato de cocina italiana moderna. De ejemplo, uno de los platos que tengo hace tiempo es un pappardelle de harina de castaña con un ragú de jabalí y arándanos.
Cuando suena que muy parece bien. bueno, una combinación rara, pero en realidad el arándano le da acidez al plato, no le da dulzura, no es un postre, o sea, porque uno lo Sí, relaciona dulce, pero nada, no tiene nada de dulce. Y después, no sé, el plato de una pasta rellena de tortelli relleno de calabaza con manteca, salvia y amaretti, Amaretti. al ejemplo, ¿no? Que es contraste de sabor ahí, dulce, salado, amargo, la textura, tenemos todo en ese plato. Pero después el plato que más va es seguramente el cacio e pepe. ¿Cómo es? Es una pasta, un plato romano que hacemos en una horma de queso pecorino. Lo hacemos a la vista delante del cliente en el salón. Y es un plato en realidad muy simple, es muy difícil para hacer, muy simple porque uno piensa es pasta con queso. Claro. No, en realidad ahí entra la técnica, o sea, primero de todo necesitamos un buen queso con una buena la calidad estacionamiento, porque si no sale un masacote, para así decirlo. No tiene que filar, por eso necesitamos un queso bien estacionado. Después es la emulsión entre el queso y el agua de cocción de la pasta, por eso es tan importante el agua de cocción de la pasta, hay que tenerla siempre. Y además porque, bueno, al argentino le gusta el queso, entonces algo que realmente le gusta. Y tiene un poco de show también Y también preparación. eso de hacerlo en la vista, bueno, hay muchos factores, por eso es el plato que más la gente pide en el restaurante. Claro. Casi toda la mesa, estrella por lo del menos. aderezo. Claro, exactamente, sí. ¿Nos querés contar un poquito la tabla esta de pastas que nos has traído? ¿Nos contás un poco? Bueno, acá tenemos solamente 4 formados traje hoy. Uno es pappardelle, cinta ancha, todo pasta al huevo, esa que trajimos hoy, ¿sí? Después acá tenemos tagliolini y tonnarelli. Parecen iguales, así a simple vista, pero uno es un poquito más finito y el otro es más grueso como pasta, de espesor. Esto es Tagliolini o tallarín, como lo conocen acá, que en realidad tallarín es el nombre de esa pasta piemontese, en dialecto piemontese, y tonnarelli o spaghetti alla chitarra, que son una pasta típica del centro Italia, del Abruzzo, de la zona de Roma. Esta pasta es al huevo y hecha con sémola o semolín de trigo duro, ¿verdad? Eso tiene las dos cosas, tiene harina y semolín. En Italia tradicionalmente ese tipo de pasta se hace solamente con harina y yo acá le encontré el ideal, un equilibrio entre la harina y el semolín para lograr la misma textura, el mismo sabor. Hiciste una La adaptación. pasta de allá, sí. Hiciste lo que hicieron inmigrantes hace... Sí, nada, cientos de no es nada de raro, decimos, ¿no? Bueno, ahora sí para cerrar y como última pregunta para los chicos, para Marina y Nico, yo les contaba que nosotros como industria estamos buscando variantes, estamos buscando mostrar al consumidor otras opciones, porque realmente nosotros hemos fallado como industria en todos estos años, históricamente vamos a decir, no solamente en contar todos los detalles apasionantes que tiene este sector, en contar lo del trigo candeal y en contar las variedades de uso que tiene el producto. Nosotros identificamos que hay un terreno fértil para crecer en 3 direcciones. Principalmente, como le decía, la del pesto es una muy interesante. Y después tenemos dos más que también le vemos bastante potencial. Una tiene que ver con la sopa. Nuestra querida sopa, el plato también histórico, tradicional, que está un poco en desuso en este momento, pero que realmente es un plato del que se puede sacar un montón. Un montón de potencial, y por supuesto el fideo tiene un rol que cumplir. Y la palta es otra estrella del momento, palta o guacamole, poder combinarlo con pasta, creemos que también le da al consumidor esa practicidad y esa conjunción de elementos que están en la vida diaria, ¿no? Que los tiene a mano permanentemente. ¿Cómo ven ustedes estas propuestas? ¿Y qué sumarían a esto? ¿Qué sumarían Con respecto a la palta, que suena algo raro también, nosotros hicimos muchas recetas de ensalada con pasta. Sí. Que
desde ya de las nutricionistas y demás te recomiendan a sumar pasta como parte del almuerzo, un carbohidrato y demás. Entonces también está bueno tener una base de ensalada como plato principal y sumarle pasta para que te sacie más el plato, si no es como en lechuga, tomate y ya te quedaste con hambre. ¿Y por qué no te comes la pasta y después te comes la palta en vez de mezclar las cosas? Yo las como por separado, o no, evito la ensalada. No puede ser. Bueno, pero es lo que hablaste al principio. ¿Ves? La mujer de hoy también trabaja, entonces también para nosotras las mujeres es algo rápido, ¿no? Mezclaste todo, tiki, y ya está. Con la sopa te apoyo, Juan. Con la palta no. Con la palta no. Bueno, pero es parte de lo que plantea mostrar opciones, ¿viste? ¿No? Quizás a veces uno se cierra y dice, yo lo como así de esta manera, pero también mostrar opciones para la gente, por otro lado, quiera disfrutar también de la pasta, ¿no? No solamente de la manera tradicional, que decís, bueno, de la que hay que respetar, ¿no? Pero también mostrar esas opciones en cómo se puede implementar. O una sopa, en un guiso. El guiso es muy tradicional. Nosotros hace poco hicimos guiso carrero. Y estudiando un poco la historia de guiso carrero, que eran los tipos que iban en la carreta, se llevaban todos los ingredientes y tenían caminos largos. Entonces hacían una pausa, bajaban la olla de hierro, calentaban todo y se hacían un guiso. Bueno. Y generalmente llevaban carne seca, verduras de la temporada y demás, y llevaban legumbres, arroz o fideo seco, que era lo que podían llegar a transportar. Yo creo que, o sea, tiene que empezar a tener el concepto que la pasta es algo principal. Sí, y después viene el resto, porque acá se hace al revés, o sea, como que primero elegimos la salsa y después vemos qué pasta le metemos, ¿no? Tiene razón. Tendría que ser al revés, ¿no? Bueno, hacer un buen producto, una buena pasta. Es un poco... Y que ahí están los dos consumos. Acá hay también después el fideo guisero, que es el mismo fideo que comes con una boloñesa, pero acá es más chiquitito y lo sirven en un guiso, es fideo guisero. Sí, pero el mismo fideo guisero, cuando vos comes la sopa, tenés que sentirlo. Una forma no es lo mismo la otra, que el pedito no es lo mismo. La Ave María, claro, las municiones. Sí. Bueno, vos trajiste, Nico, la verdad, un tema muy importante, que es el tema del guiso, porque nosotros mencionamos hoy lo de la manteca, mencionamos lo de la crema, mencionamos lo de la salsa tomatada, pero el guiso es la estrella del consumo de pasta en Argentina. Bueno. Absolutamente. Entonces, bueno, poder poner en contexto ese plato, poder revalorizarlo también es muy importante. Pero bueno, como cierre, como frase final, me parece como conclusión de este muy apasionante encuentro que tuvimos el día de hoy, muy interesante. Creo que lo más importante que nos llevamos, que me llevo por lo menos, es la importancia de la centralidad de la pasta. Es decir, hablamos de receta, hablamos de historia, pero lo más importante es aprender a observar mejor, aprender a elegir mejor, aprender a valorizar ese producto y a darle protagonismo en el plato que se merece. Así que bueno, chicos, gracias de verdad, ha sido un placer, ha sido un lujo. Y bueno, vamos a comer pasta ahora, ¿qué les parece? Vamos. Bueno, gracias. El agua, que ya tenemos los videos. Sí, pero no los pasen, ¿eh? No. Gracias. Chao. A ustedes, gracias. Chao.